y llama a Wamba rey de la parte austral. Requisó el tesoro de las iglesias para disponer de un tesoro como todos los reyes. Buscó el apoyo de francos, vascones y sajones. Después intenta atacar a Wamba, pero este reacciona y vence a los vascones y dirige su ejército hacia Narbona. Allí dividirá su ejército en 3 partes. Domina la parte de la Tarraconense, se apodera de las ciudades de Barcelona y Gerona y el ejército pasa a los Pirineos, donde se une a la otra parte del ejército tomando y saqueando Narbona. Después toma Béziers, Agde y Nimes, donde estaba refugiado Paulo, que es vencido y capturado. El duque Paulo y los demás rebeldes se rinden y Wamba se compromete a respetar la vida de cada uno de ellos. En primer lugar, libera a los prisioneros que no eran visigodos para no entrar en conflictos con francos y sajones. Después se realizará un juicio contra Paulo, conocido gracias a la Crónica de San Julián. En este fueron juzgados 53 jefes, de los cuales 28 se entregaron en Nimes y el resto fue capturado. El juicio fue una asamblea judicial dirigida por Wamba, en el que además participaron el ejército y la nobleza no militar. En el juicio, Paulo fue acusado de haber roto el juramento de fidelidad hacia Wamba y haber incitado al pueblo visigodo a la rebelión. Reconocida la culpabilidad de Paulo y los otros, la pena se estipuló en función al canon número 75 del Cuarto Concilio y a 2 leyes de Chindas Vinto en las que se culpaba a los que ponían la vida del rey en peligro. Todos los acusados fueron excomulgados en función a las leyes eclesiásticas. Además, fueron condenados a muerte por las leyes laicas, pero Wamba respetó la vida de Paulo y los rebeldes como había prometido. Se devuelven todos los bienes requisados por los rebeldes y se renueva una serie de cargos en la administración de la zona. También se expulsa a los judíos de esa zona, ya que habían participado en la rebelión. A los 6 meses, Wamba vuelve a Toledo con los rebeldes rapados y con una espina de pescado en la cabeza. El 14 de octubre del 680, el rey Wamba cayó en un estado de inconsciencia, por lo que recibió la penitencia. Sacramento que, de acuerdo a la práctica, se aplica a alguien cercano a la muerte, pero debido a la práctica de la época, fue vestido con los hábitos religiosos y tonsurado en presencia de magnates laicos de su palacio, lo que, de acuerdo al Sexto Concilio de Toledo, le incapacitaba para reinar. Cuando volvió en sí, se encontró en un estado irreversible y firmó documentos para que Hervigio fuera proclamado horas después, el día 15, y ungido como sucesor por el metropolitano Julián de Toledo el 21 de octubre. Sin embargo, la designación de un rey por su predecesor no formaba parte de la elección del nuevo monarca, y dado que Hervigio fue proclamado con gran celeridad, esto induce a pensar en una intriga palaciega, a lo que se añade que fue el propio Hervigio, el mismo que instaba a los obispos del 12º concilio a publicar los hechos. En la intriga parece haber intervenido el metropolitano de Toledo, que era amigo de Hervigio y contrario a las medidas de Wamba para debilitar la sede toledana. Sin embargo, existe la hipótesis que Hervigio no formara parte de la conjura. Ante el desvanecimiento de Wamba, el entorno palatino aprovechó para destronarle mediante el sacramento de la penitencia y la tonsura eclesiástica, y cuando Wamba se recobró, renunció al trono y designó como sucesor a Hervigio como su propio candidato para desbaratar los planes de los conjurados, algo que la Iglesia aceptó. Pero con eso, Hervigio se ganó así la animadversión de los conjurados que habrían tenido otro candidato, lo cual explica la debilidad del monarca en su reinado y el designar a Égica como su propio sucesor. Ante la debilidad del monarca, los conflictos con la nobleza y para evitar represalias contra su familia, casó a su hija Sixilo con Égica, un magnate pariente de Wamba y que encabezaba un clan nobiliario hostil en algún momento de su reinado. Puesto que Hervigio no podía esperar que un hijo suyo pudiera mantenerse en el trono, el matrimonio de Sixilo con Égica era una forma de compatibilizar ambas familias. Para evitar que sus hijos quedaran desamparados cuando él desapareciera, hizo jurar a Égica que garantizará la protección de la reina y de sus hijos.
En el 687, sintiéndose mortalmente enfermo, Hervigio proclamó a Égica como su sucesor el 14 de noviembre y el 15 recibió la penitencia y desligó de su obediencia a los magnates para que fueran a acompañar al nuevo rey a Toledo. Égica tuvo un hijo llamado Witiza. La crónica de 714, más cercana a los hechos, establece que Witiza fue asociado al trono en el año 698. Sin embargo, existe un documento contemporáneo por el que se indica que Witiza fue asociado al trono a finales del 693 o en el 694, lo que viene corroborado por el número total de moneda acuñada en relación con otros reinados del siglo VII. De este modo, esto vendría a ser consecuencia de la rebelión de Suñefredo para asegurar y monopolizar el trono para su familia frente a otros candidatos. La crónica Regum Visigotorum establece que Witiza fue ungido el 15 de noviembre del año 700, de lo que parece derivarse que fue en ese año cuando alcanzó la edad para no estar sometido a una tutela, esto es, en torno a los 14 años, y entonces es factible que Witiza fuera hijo del matrimonio de Égica con Síxilo. Por el contrario, hay autores como Julia Montenegro y Arcadio del Castillo que establecen que Witiza tendría los 14 años al inicio de la corregencia hacia el 694, con lo que el acto de la unión en el año 700 es el que habría generado un verdadero cogobierno. Esto puede verse como demostración de que no era hijo de Síxilo, pues si Witiza hubiera sido hijo de Síxilo, no habría oposición entre las dos familias a la sucesión, y la unción de Witiza se presentaba como la forma de garantizar el apoyo del clero ante una eventual oposición a dicha sucesión. La corregencia fue un período turbulento, así pues, la crónica de 754 indica que el reino visigodo sufrió una epidemia de peste, por la que los reyes tuvieron que abandonar Toledo hacia el 701, y alrededor del año 700 hubo campañas de los aquitanos sobre los narbonenses que posiblemente capturaron Carcasona. El cronicón pacense establece que en los reinados de Égica y Witiza hubo confrontaciones bélicas entre visigodos y bizantinos, que estuvieron enmarcadas en la debilidad de los emperadores Leoncio y Tiberio III Apsimaros en la defensa de África. En este reinado conjunto se conoce que una flota bizantina atacó las costas del sur de Hispania y fue rechazada por un noble llamado Teodomiro, que se puede deducir que es el mismo que pactó en el 713 con los musulmanes en el Pacto de Teodomiro. La fecha de este evento es dudosa. Roger Collins indica que pudo haber sucedido durante la expedición mandada por el emperador Leoncio entre el 697 y el 98 para recuperar Cartago de los árabes, o quizás al finalizar el reinado de Witiza. No se tiene constancia de la muerte de Égica, pero la última mención figura en una ley promulgada a finales del 702, pero quizás podía haberse producido en el 703. Su hijo Witiza quedó como rey único. Witiza gobernó del 703 al 710. Llegó al poder por una sucesión tranquila. Las crónicas asturianas, redactadas en torno al año 900, son de carácter anti-witizano, ya que responsabilizan a este rey de la decadencia política y moral que produjo la ruina del reino de manos de los musulmanes. Por otro lado, para los mozárabes del siglo VIII, el reinado de Witiza fue caracterizado como buenos tiempos. Tras la muerte de Égica, se convocó al 18º Concilio de Toledo, comprendido entre los años 702 y 703, pero sus actas no se han conservado, ya que la conquista árabe dio fin a proseguir con la compilación, con lo que las actas del 18º Concilio no llegaron a tiempo a ser incluidas. Sin embargo, dado que se ha conservado las actas del Concilio de Córdoba del 839, la ausencia de las actas pudiera deberse a una acción deliberada, puesto que la crónica de Alfonso III indica que obligó a los clérigos a casarse. Esto puede dar indicio de que el 18º Concilio se hubiera aprobado los cánones del Concilio Quinisexto, rechazado por la Iglesia de Roma,
cánones en los que se aceptaban un clero casado. La crónica mozárabe del 754 muestra un carácter más conciliador de Witiza, en contraste con el autoritarismo de Égica. En este sentido, la crónica indica que concedió una amplia amnistía a los que habían sido condenados por su padre. Restauró el oficio palatino, que había sufrido una gran merma a causa de las conjuras como la de Suniefredo y Cisberto, restituyendo el cargo y las propiedades confiscadas a los que habían sido despojados. También compensó a los desterrados y quemó públicamente las declaraciones sobre deudas al tesoro que habían sido firmadas a la fuerza. Además, devolvió al tesoro público las propiedades que Égica había tomado como posesión personal, diferenciando entre el patrimonio personal del rey y el del cargo. Puede suponerse que estas medidas en favor de la nobleza perseguida por Égica pudieran haber sido adoptadas en el 18º concilio. Se sabe también que durante el reinado de Witiza se produjeron hambrunas por las malas cosechas en los años 707 y 709 y una gran epidemia de peste, y que el código de leyes se amplió, lo que puede entenderse como muestra de debilidad política. No se tiene constancia de su muerte ni de las circunstancias de su sucesión, aunque se puede deducir que no fue pacífica. Según la crónica Regum Visigotorum, el reinado de Witiza terminó en el 710, mientras que la crónica mozárabe lo sitúa en el 711. De forma general, se acepta que el reinado de Witiza terminó cuando murió, cuando aún no habría cumplido los 30 años de edad, alrededor de sus 25 años, si se considera que fue hijo de la reina Sixilo, aunque si se considera que Witiza no fue hijo de Sixilo, sino de un matrimonio anterior de Égica, entonces tendría una edad avanzada relativamente. Del siguiente rey, Rodrigo, la crónica mozárabe parece indicar que se apoderó del trono de forma violenta, con el apoyo de una significativa parte de la aristocracia que conformaba la élite seglar y eclesiástica del reino que intervenía en la elección del rey. De este modo, Witiza habría sido derrocado y muy probablemente asesinado. Si hubiera muerto por causas naturales y Rodrigo hubiera sido elegido, entonces no se hubiera producido la situación conflictiva, aunque pudiera haberse dado el caso que Witiza muriera por causas naturales y que Rodrigo se hubiera alzado para evitar que los parientes de Witiza pudieran designar a uno de sus miembros al trono. Este golpe de estado no produjo un consenso entre la aristocracia, y la subida al trono de Rodrigo produjo conflictos internos que ocurrieron en el momento en el que los musulmanes habían comenzado a atacar poblaciones al sur de la península ibérica. La élite nobiliaria se habría dividido y, como ya ocurriera con la sucesión de Chindas Vinto en el 653 y de Reces Vinto en el 672, hubo una rebelión regional de territorios que no reconocieron la autoridad de Rodrigo, por lo que es posible que Rodrigo hubiera tenido que afrontar la división del reino con Águila II en el noreste, puesto que las monedas acuñadas a nombre Águila proceden del noreste del reino sin que haya superposición geográfica con las monedas acuñadas a nombre de Rodrigo. Mientras las crónicas árabes indican de la existencia de una única incursión árabe, la crónica mozárabe de 754 indica que los musulmanes estaban realizando una serie de incursiones cuando Rodrigo emprendió la ofensiva para hacerles frente. La situación de la batalla no está clara. Isla Fres indica que el ejército visigodo siguió la ruta de Córdoba a la bahía de Algeciras, lo que marginaba a Sevilla, donde la crónica árabe indica que había familiares de Witiza y donde Rodrigo no esperaría encontrar apoyos. Se puede entrever que el resultado de la batalla de Guadalete en julio del 711 fue decidido por una traición, de la que no dan nombre alguno, que produjo una deserción en las filas visigodas. La traición al rey no solo aparece en la crónica mozárabe, sino también en las árabes, lo que puede corroborarse en el sentido que Rodrigo no se habría decidido a dar batalla a los musulmanes si no hubiera tenido ventaja numérica y logística. De ahí que el resultado final hubiera sido fruto de una traición. Sin embargo,
Dado que Rodrigo había accedido al trono de forma conflictiva contra los intereses witizanos y aún no habría firmado su autoridad, y que en el ejército visigodo habría clientelas nobiliarias afectadas a la familia de Witiza, estos habrían abandonado al rey en el mismo momento de la batalla, lo que habría sentenciado el desastre final. La intención de los traidores sería que el rey fuera eliminado o muy debilitado de modo que pudieran hacerse con el poder. Y por tanto, no era entregar el reino a los invasores, sino conseguir el cambio del rey. Pero su plan no fue como esperaban y también perecerían, pero no se sabe si fue en esa batalla o poco después. El resultado fue la completa destrucción del ejército visigodo y la muerte del propio monarca. La muerte del rey y de la élite cortesana, tanto partidaria como adversaria de Rodrigo, así como la conquista de la capital, paralizó el sistema político y la nobleza regional se sometió a los invasores negociando la conservación de su estatus político y económico. El final del reinado de Águila II puede datarse con las victorias musulmanas en el Valle del Ebro y en Zaragoza, de modo que puede deducirse que murió luchando. Tras su muerte fue sucedido Ardón como rey. En el 716, los musulmanes, mandados por el valí al-Ur, cruzaron los Pirineos e invadieron la Narbonense. La campaña fue continuada por su sucesor, Asam, quien finalmente completó la conquista de la Narbonense en el 720. Ardón podría haber muerto luchando entonces. Pero para explicar la desintegración del reino visigodo, hay que tener en cuenta otros aspectos como son el desarrollo de instituciones de carácter feudal, el aumento de las clientelas y la aparición de una fuerte oligarquía militar de carácter familiar que llega a enfrentarse al rey con frecuencia. Hay una alternancia de represión y amnistía en los últimos reinados que produjo una fuerte inestabilidad social y política. Además, hay un estado de desmoralización de la sociedad que se refleja en las leyes militares de Wamba. También las amnistías tributarias denuncian una economía precaria para una gran parte de la población. Los problemas con los obispados, también las causas económicas son importantes para explicar la conquista. Así se produjo una desaparición del comercio a larga distancia, que además de deberse a la ocupación del norte de África por los musulmanes, se debió a la dura política antijudía. Todos estos factores hicieron que el reino visigodo se encontrara en una situación de debilidad interna que favoreció a la invasión musulmana. Así llegamos al final de un podcast en donde recorrimos casi todos los aspectos desde el inicio hasta el final de los reinos visigodos, donde también decidí saltearme los concilios de Toledo Ixtorix, suscríbete.